¿Cómo me hubiese gustado ver este vídeo muchísimo antes? Y es que al final, 9 de cada 10 emprendedores están estancados con su negocio, por lo que lo más probable es que tú también estés estancado con el tuyo. Y es que al final este hecho es completamente normal. Incluso yo mismo he estado en ese punto de no saber cómo avanzar, no saber cómo seguir, en qué dirección ir en mi negocio. Hasta que me di cuenta de lo fácil que era realmente el solventar y solucionar este problema. Si estás en este vídeo, es muy probable que no sepas cómo escalar correctamente tu negocio a nivel tiempo, a nivel facturación. Es decir, que te encuentres con un cuello de botella que bloquea, por así decirlo, el crecimiento y el desarrollo de tu empresa, tu negocio, tu agencia. Y en base a mi experiencia, siempre que una agencia está estancada, hay 4 patrones extremadamente sencillos de aplicar que te voy a explicar y detallar en este vídeo, que digamos a nosotros mismos, o sea, yo aplicando estos patrones me ha permitido escalar mi agencia de ventas, a facturar más de 7 millones de euros durante el último año para todos mis clientes y trabajar con los mejores infoproductores, empresarios digitales de cada nicho. Porque obviamente yo no sería capaz de transmitirte esta información si yo mismo no lo hubiese aplicado antes y obviamente me hubiese dado grandes y buenos resultados. Pero la realidad es que no solo te va a dar resultados, sino que además esta información no la vas a encontrar en cualquier otro vídeo. Por ello, estoy 100% convencido que después de ver el 100% de este vídeo y entender todos los pasos que te voy a explicar a continuación, vas a ser capaz de asimilarlos, tener mucha más claridad y visión en tu negocio y poder resolver esos cuellos de botella que posiblemente sean los que no te están permitiendo escalar a día de hoy. Y sé que ahora mismo te estarás preguntando, oye, ¿por qué es tan valiosa, no? ¿O por qué es tan importante esta información que me estás queriendo transmitir? Porque al final, como dueño de negocio también, es súper importante tener claro el concepto de coste de oportunidad. Es decir, cuando tenemos un negocio que digamos que va progresando en el tiempo, que se busca, por así decirlo, esa escalabilidad a nivel temporal, escalonado en el tiempo, tenemos que entender que siempre va a haber un coste de oportunidad que nos suponga pues, una serie de beneficios o una serie de consecuencias. Entonces, en el caso, cuando nosotros nos encontramos en un punto, por así decirlo, de frenado, en un punto donde quizá la escalabilidad y el progreso se ha visto ralentizado por X factor, es súper importante el tener clara cuál sería o cuáles serían posibles soluciones que podamos aplicar que atajen directamente esos cuellos de botella, porque al final el coste de oportunidad en ese transcurso de tiempo donde tu negocio está frenado, donde tu negocio está limitado, digamos que uno de los grandes variables, por ejemplo, tu competencia sigue avanzando y te sigue comiendo cuota de mercado. Al tú estar limitado en ese aspecto, es una de las consecuencias y el coste de oportunidad de no aplicar soluciones a, digamos, cuellos que puedas tener de botella en tu negocio que te limiten el desarrollo del mismo, que te limiten un poco esa escalabilidad. Por eso es súper importante, una vez detectamos, ¿no?, que nuestro negocio pues tiende a estar estancado, no vemos un crecimiento progresivo como lo veíamos antaño, como lo veíamos al principio, es importante el no relajarse, el no ceñirse a decir, vale, pues todo está bien, simplemente es un parón y demás, porque al final lo que estás, digamos, experimentando es un coste de oportunidad de lo que estás dejando de ganar, por así decirlo, y lo que está aprovechando otra parte de tu competencia. Entonces, en este vídeo te voy a mostrar todo esto, 4 patrones que se repiten muchísimo, que yo mismo he aplicado a la hora de poder desatascar o poder, digamos, hacer pasar de un negocio estancado a un negocio escalable en cuestión de semanas de ejecución, por así decirlo, ¿no? Una vez teniendo claro cómo sería un poco la visión, tener mucha más claridad acerca de, vale, en el negocio está pasando esto, este es el cuello de botella y esta es la solución que voy a aplicar para, digamos, atajarlo de manera directa. Y ahora que entiendes la importancia de no permitir que tu negocio se estanque, el no permitir que tu negocio entre en un estado de estancamiento, de no progreso, por así decirlo, porque al final, ya no solo por la competencia, sino hay infinidad de costes de oportunidad que estás perdiendo, que estás limitando, porque cuanto mayor sea el periodo que tu negocio se encuentra en esta fase, en una fase de estancamiento, de crecimiento, entre comillas, cero, o incluso de crecimiento, más difícil va a ser a la hora de retomar, por así decirlo, ese progreso, ese desarrollo, ese crecimiento, va a ser mucho más complicado, va a ser mucho más tedioso, es como un agujero negro que te va absorbiendo hacia abajo, te va absorbiendo. Entonces, cuanto más tiempo pases ahí, cuanto más tiempo esperes sin ejecutar, va a ser mucho más complicado el retomarlo. Créeme que lo que te voy a contar a continuación, entendiendo todos estos puntos, te va a dar mucha más claridad, te va a dar mucha más veracidad acerca de tu negocio y te va a permitir el limitar estas fases, porque estas fases siempre llegan, pero te va a permitir limitarlas en el tiempo. Lo que va a hacer que el salir de estas fases, aparte de que va a ser mucho más a golpe de clic, mucho más veraz, mucho más rápido, mucho más agilizado, te va a permitir que esas fases no te absorban a la baja. Entonces, a partir de aquí, vamos a pasar con el primero de los puntos. El primer paso para saber y poder desbloquear
ese crecimiento en tu negocio es donde está la raíz de ese problema. Y ese problema definámoslo como la limitación al progreso, la limitación a la escalabilidad, ¿no? Ese bloqueo a nivel crecimiento del negocio. Lo primero que tenemos que saber es dónde está. Es decir, qué factores, qué variables, qué parámetros, qué acciones han hecho de raíz que esto se produzca en tu negocio. Es lo primero que tenemos que hacer, es el diagnóstico, por así decirlo, del problema. ¿Vale? Entonces, ¿cómo identificamos esto? En ese sentido, ¿no? Vale, Luis, sí, está genial el saber dónde está el problema, ¿no? Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo identifico? Vale, pues simplemente siguiendo una lógica humana, por así decirlo, una lógica que tenga sentido, el sentido común, ¿no? ¿Dónde está el problema? Vale, es un problema de atracción en el negocio, segmentando, por así decirlo, los diferentes bloques principales del negocio. Es un problema de atracción, por así decirlo, es un problema de que no estás sabiendo llegar a nueva audiencia, una audiencia cualificada para adquirir tu producto o tu servicio. Es un problema de conversión, es decir, estás atrayendo al público objetivo, digamos, tienes volumen de clientes interesados, de clientes potenciales, pero no tienes un proceso de conversión eficiente que convierta, por así decirlo, ese interés y esa audiencia. ¿Es un problema de conversión? ¿O es un problema, por así decirlo, de retención? Es decir, que, digamos, la raíz del problema viene más a que no eres capaz de retener a tus clientes, a tus ya clientes, por así decirlo. Es un problema del fulfillment, es un problema de la entrega del producto o servicio que hace que no haya ni exista una recurrencia hacia tu producto o tu servicio. Es decir, tenemos, lo primero de todo, que analizar cuál sería la raíz y dónde se encuentra ese problema. Es un problema de atracción, del marketing, es un problema de conversión, de todo el proceso de conversión con el departamento de ventas, o es un problema de entrega del producto o servicio, es un problema de fulfillment, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que analizar. Y con todo esto me diréis, vale, Luis, pero ¿cómo analizo yo esto? Por así decirlo. Pues es muy sencillo y me vais a escuchar decirlo infinidad de veces, porque no me cansaré nunca de repetir que no podemos mejorar aquello que no se puede medir. Por eso lo más importante para escalar un negocio es tenerlo todo traqueado, todo sistematizado, que exista un sistema que te dé la visibilidad de todos los números, de todas las métricas referidas y relacionadas con el desarrollo y, digamos, el crecimiento del negocio. Por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de un embudo de ventas sencillo para que lo podamos identificar. Si yo, por ejemplo, analizo mi embudo, ¿no? O el embudo de un negocio, lo dividimos en 3 bloques principales. Da igual, es un ejemplo práctico para que entendáis sobre todo el concepto. Ya entraremos en estrategias súper complejas, con infinidad de variables y métricas, pero de nada sirve que yo te muestre una estrategia, digamos, de lo más compleja del sector si no eres capaz de entender la lógica en la que está basada, es decir, lo que hay detrás. Pues ya luego es cuando hilas fino, te vas profesionalizando muchísimo más, vas metiendo muchísimo más valor a nivel detalles, por así decirlo, que obviamente sabemos que los detalles marcan la diferencia y es la realidad. Pero antes de eso, de nada sirve llegar a ese punto si no tenemos clara cuál es la base sobre la que se construye ese sistema más complejo. Digamos, por así decirlo, ¿no? Tenemos un embudo de ventas, un proceso, por así decirlo, cíclico a nivel ventas y cash flow que entra en tu negocio. ¿Y cómo identificamos estas partes? Pues lo más importante es tenerlo sistematizado, tenerlo medido, tenerlo identificado. Porque, por así decirlo, si yo llego a un negocio donde estas variables están implementadas, por así decirlo, pues yo, haciendo una comparativa en el tiempo, sabría decir si el problema llega de la cantidad de interés que genera ese negocio, por así decirlo, la cantidad de interés que capta a nivel clientes potenciales, clientes interesados en adquirir tu producto o servicio, y vemos que en función del tiempo la gráfica es decreciente, pues sabemos que uno de los posibles, que no puede ser el único, pero uno de los posibles y uno de los principales cuellos de botella está en la atracción. Está en que no se ha sido capaz de mantener el ángulo comunicativo que hace que se atraiga y se mantenga esa variable, digamos, escalada en el tiempo para seguir atrayendo a tu cliente objetivo, por así decirlo. Es un problema de atracción. ¿Qué ocurre? Que si, por ejemplo, esta variable inicial del primer paso, ¿no?, se mantiene, vemos la gráfica en el tiempo y se mantiene,
digamos, estable, con algunos periodos del mercado donde hay algún despunte, alguna desviación, que es normal, ¿vale? A nivel estadístico es completamente normal. El mercado se mueve por fases, por así decirlo. Hay diferentes eventos que influyen un poco en esas gráficas, pero la gráfica, por así decirlo, imaginémonos que esto es un embudo con una VSL, un funnel, ya sea por anuncios, orgánico, da igual. Tenemos que entender la base detrás de esto, ¿no? Atracción, la parte inicial del embudo, la gente llega, clientes potenciales llegan, entran a nuestro proceso de conversión. Genial. Vale, aquí, a nivel gráfica, estamos identificando que sigue entrando un poco la misma gente, el mismo volumen, por así decirlo. Digamos que se mantiene una métrica coherente sin, por así decirlo, desviaciones significativas, ¿de acuerdo? Que salten alguna alarma. ¿Qué ocurre? Que, digamos, de todas las personas que entran, digamos que del paso 1 al paso 2, en función del tiempo, antes atravesaba ese primer paso del funnel el 50%, ¿vale? Vamos a poner aquí, esto es el 20, 50 y el 100%, genial. El 50% y ahora de repente vemos una caída. Vemos una caída, es decir, cada vez, en función del tiempo, esto sería el porcentaje de conversión de ese punto específico, no del funnel completo, y esto sería, por así decirlo, la gráfica del tiempo, ¿vale? La gráfica, el eje X en función del tiempo, por así decirlo. Aquí, sencillamente, no quiero complicarme mucho a nivel explicación, pero sí que es importante que entendamos el concepto. Aquí, ¿qué estamos detectando? Es decir, que antes atravesaba esa primera parte del funnel el 50% de las personas y de la audiencia que llegaba, ahora lo está atravesando solo un 20%, solo un 10%. Hemos tenido una caída y un decrecimiento de un 40% en ese sentido. Entonces, identificamos la raíz del problema. O sea, algo en esa VSL está haciendo que antes convertía a un 50%, ahora convierte a un 40%, o a un 20%, o a un 30%. Hay un decrecimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Ejecutar una solución aplicada a la raíz del problema, que es ese punto de esa fase del embudo de ventas, por así decirlo. Ya tenemos identificado que no es un problema de atracción, es un problema de conversión, por así decirlo. Y así con todo. Si, por ejemplo, al tercer punto, ¿vale? Que sería, por así decirlo, digamos el closer de ventas, ¿no? Ya ha agendado llamada, aquí agenda llamada, digamos que el closer le confirma la llamada, llamada de ventas, ¿no? La fase final del embudo. Y vemos, por así decirlo, que en el closer, ¿vale? Las métricas nos dicen que los closers, digamos, en relación al tiempo, antes convertían, vamos a poner un 10, un 20, un 30, un 40%, todo esto en porcentaje, ¿vale? Esto es en función del tiempo. Digamos que antes convertían de toda la audiencia y todos los clientes potenciales que llegaban a esa fase final, convertían sobre llamada a un 30%. Y ahora vemos que por alguna casuística esta gráfica es decreciente. ¿Qué es lo que estamos identificando aquí? Que hay algo dentro de ese último paso del funnel que hace que antes se convertía a un 30 a un 40% de los clientes potenciales que llegaban a esa última fase del funnel, pero ahora, por alguna casuística, que es lo que tenemos que identificar, pero si no sabemos dónde está el problema, ya no podemos averiguarlo, por así decirlo, pero ya sabiendo dónde está la raíz del problema, tenemos que identificar si es, oye, la performance del closer, ha habido algún cambio en el equipo comercial, el closer no está al mismo ritmo ni al mismo indicador de performance que estaba antes, hay algo que ocurre que tenemos que solucionar. Pero claro, si yo esto no lo tengo parametrizado ni medido, es imposible. Es completamente imposible escalar. Es imposible. Si no está medido, no se escala. Es imposible. Completamente imposible. ¿Es un factor normal? No. Hay que diferenciar lo que es normal de lo que no es normal. ¿Qué es normal? O sea, es una afirmación súper subjetiva en el mundo de los negocios. ¿Qué es lo normal? O sea, cada negocio tiene unos parámetros distintos y funciona por métricas distintas. Dentro de tu competencia y de tu mercado y de tu sector, obviamente hay unos estándares, 100%. Pero, ¿qué es lo normal? O sea, es una variable súper subjetiva. Tenemos que centrarnos en la objetividad de los números y en la objetividad de las métricas que hace que al tener medido cada parámetro de tu negocio te permita identificar, oye, qué pautas están rindiendo, están performando con un estándar óptimo y cuáles otras están underperformance. Y todo lo que esté underperformance vamos a ser capaces de aplicar una solución directa que haga
que eso cambie. El punto número 2 es replantearte, por así decirlo, tu estrategia. Definitivamente hay algo que no está funcionando cuando detectas que tu negocio está estancado, ¿no? Entonces, hay uno de los errores principales, sobre todo en el sector digital, en los negocios digitales, que es querer venderle a todo el mundo. Y la realidad es que no todo el mundo cualifica ni está cualificado para comprarte o adquirir tu producto o tu servicio. Cuando antes entiendas este factor, antes te centrarás en mejorar aún más la oferta específica que sí te va a comprar tu cliente ideal. Es decir, cuando antes te olvides haciendo una comparativa, ¿no? Un ejemplo comparativo, cuando antes te olvides de complacer a todo el mundo, antes complacerás de verdad y le darás incluso aún más valor a la persona y al grupo segmentado de personas de esta sociedad que sí están cualificados y sí quieren adquirir, por así decirlo, tu producto o tu servicio. Entonces, lo primero que tienes que hacer es redefinir, seguramente ya lo te has definido desde un inicio, pero lo tienes que redefinir porque hay algo en ese proceso tuyo de conversión de cliente que no está funcionando. Entonces, tienes que redefinir, tienes que volver a analizar tu cliente ideal. ¿Estás solventando realmente sus problemas? ¿Estás sabiendo, digamos, solucionar y dar, digamos, rienda a cubrir sus necesidades? ¿Realmente lo estás haciendo? Y esto hay que revisarlo, porque el mercado se va actualizando. El mercado va actualizando y los consumidores van actualizando su comportamiento, por así decirlo. Es importante que esta variable la tengas siempre ajustada lo máximo posible, porque es lo que te va a permitir el siempre atinar a qué necesita y qué busca tu cliente potencial. Por otro lado, tu propuesta de valor debe ser siempre irresistible. O sea, tu oferta, la promesa que tú tienes a tu cliente ideal tiene que ser lo más adaptada a ellos, porque cuanto más adaptada está, mucho más dinámico es el proceso de venta, mucho más propenso, digamos, a que se ejecute de manera correcta esa venta con mayor probabilidad. Y esto te lo da el centrarte explícitamente en tu cliente potencial. Si quieres abarcar todo un mercado entero, va a ser muy complicado el atinar a lo que sería un proceso de conversión eficiente. Cuando antes te centres en ese cliente potencial, en ese cliente ideal tuyo, cuanto antes te centres en él, antes serás capaz de surtirle con una oferta que verdaderamente sea irresistible, que verdaderamente sea una oferta que la vea y diga, hostia, el coste de oportunidad que me supone no adquirirla, oye, me hace tomar una decisión favorable, por así decirlo, que es lo que buscamos, ¿no?, en ese proceso de conversión. Y por último, en este punto tienes que establecer prioridades claras, ¿vale? Es súper importante que ates muy bien este punto. Es decir, que una vez haces este reajuste, esta revisión, reconfirmación de cliente ideal, de propuesta de valor, de ese posible ajuste que pueda o necesite haber, por así decirlo, es importante que detectes esos puntos clave de mejora, esos puntos donde vas a atajar esa solución y te centres en ellos, porque son los puntos que más impacto van a tener en tu negocio. En el punto número 3 hablaremos de construir sistemas, que es un fundamento, digamos, básico y un fundamento imprescindible en todo negocio. Sobre todo es uno de los factores principales de cara a la escalabilidad, que es la implementación y la sostenibilidad del crear sistemas sólidos. Construir sistemas que sostengan ese crecimiento. La primera de las variables es la automatización para la eficiencia. ¿Qué ocurre cuando un negocio está estancado? Bajo mi experiencia y cosas que me han ocurrido incluso a mí, muchas veces es por la falta de eficiencia en determinados puestos, en determinados departamentos, que al final lo que hacen es que se involucre mucho tiempo operativo, por así decirlo, mucho tiempo de operación ejecutora, por así decirlo, que ese tiempo puede ser automatizado, es decir, puede automatizarse en diferentes secuencias mediante un sistema lógico, y que ese tiempo que se ahorra, que antes estaba invertido malamente en gasto de tiempo operativo, que ese tiempo esté centrado en cómo mejorar ese departamento, en concreto, cómo hacer que ese departamento tenga un mejor rendimiento con todas sus responsabilidades, con todas sus competencias. ¿Qué ocurre? Que si ese tiempo, por así decirlo, de primeras, tú lo tienes invertido como founder, como CEO o incluso con los managers, ¿no?, de cada departamento, si estas figuras, que son las responsables de maximizar y optimizar al máximo el rendimiento de cada departamento, si ese tiempo está invertido en tareas operativas que pueden ser perfectamente o bien realizadas por otra persona o bien automatizadas gracias a la tecnología a día de hoy y a todo el avance a nivel sistemas, te permitirá el desbloquear, por así decirlo, el crecimiento de tu negocio, porque vas a tener muchas más cabezas pensantes, muchas más cabezas preparadas a nivel profesional para, digamos, optimizar y mejorar el rendimiento de departamentos
en concreto. Y esta optimización y esta mejora del rendimiento lo que se va a repercutir es en una mejor facturación, un mejor cash flow para tu negocio. Porque todo, dentro de toda la ecuación, o sea, al final de toda ecuación de rendimiento, una mejora del rendimiento, al final de la ecuación, siempre desemboca en la facturación. En segundo lugar, este factor para mí es el más importante, monitorea las métricas clave. Es decir, cuando tú logras tener sistematizado todo tu negocio, es decir, todas las partes de mi negocio, vale, pues tengo el departamento de marketing, tengo con todo lo que es la creación de contenido, el desarrollo de los anuncios, el desarrollo de los copies, con el de resultado final, YouTube, Instagram, vale, todo ese departamento, cuando tú lo tienes, digamos, optimizado a nivel que has, digamos, implementado un sistema que alberga la medición de cada pata de ese departamento en concreto para poder tener claridad de ese rendimiento, porque si no lo tienes parametrizado, si no lo tienes medido, es imposible saber y lo sabrás y estarás diciendo, hostia, este cabrón, pero es verdad que si no lo tienes medido nunca vas a saber si lo están haciendo bien o mal, y te lo digo no porque lo haya escuchado en un podcast o lo haya visto en un vídeo de YouTube, te lo digo porque yo mismo lo he experimentado, es decir, yo mismo en mi negocio, en mi agencia de ventas, he tenido el problema de decir, vale, es que no sé si este departamento está funcionando bien o mal. Pues no lo tengo medido, o sea, no lo sé. Y el saberlo es ese coste de oportunidad de que si yo lo sé, lo puedo optimizar, puedo mejorar ese rendimiento y evidentemente me va a suponer un mejor resultado. Este es el punto imprescindible de por qué hago tanto hincapié con las métricas, con tener todo estandarizado, con tener todo medido, porque si no lo mides, tú no sabes si esos anuncios son buenos o malos, tú no sabes si ese contenido te está suponiendo un factor positivo para tu negocio. Tú no sabes si esa figura que tienes de responsable de ese departamento lo está haciendo bien o mal. Y lo mismo es aplicable a todos los departamentos. O sea, lo mismo al departamento de ventas, al departamento de fulfillment, al departamento de todo, a las operaciones, todo. Si tú no tienes medido ese rendimiento, esa performance, es imposible escalar. O sea, es imposible. Y digamos, el caso opuesto, que cuando lo tienes medido y lo tienes bien parametrizado, es súper simple. O sea, no me gusta la palabra sencillo, pero es súper simple de decir, vale, ¿dónde están las métricas? Aquí, vale. Hacemos un estudio minucioso, revisamos pauta por pauta, paso por paso. Vale, ya he detectado dónde está el problema. Ya he detectado cuál es el cuello de botella. Ya he detectado qué aspectos del embudo se pueden mejorar para tener esa escalabilidad, para poder duplicar la facturación, para subirla en un 60%, para subirla... al final, cuando lo tienes todo medido, se reduce a estadística. Que si el proceso de conversión general te supone un 5%, un 10% de conversión global de todo tu proceso de ventas y facturas 100.000 euros, pues lo único que tienes que hacer para duplicarlo es duplicar las métricas que te están dando ese 10%, por así decirlo. Que si es, oye, en vez de que entren 1.000 personas, si hago que entren 2.000, pues tengo ese por 2, por así decirlo, ¿no? Que obviamente luego al final es todo estadística, ¿no? Hay variaciones, pero todo tiende a resumirse a eso. Pero claro, si de raíz no entendemos la importancia de tener todo sistematizado, tener todos los procesos, digamos, a nivel de infraestructura sólidos, es imposible. O sea, es muy complicado escalar, porque vas a estar dando palos al agua con lo sencillo que es una vez lo tienes full sistematizado desde un inicio. En tercer lugar, vamos a entrar en lo que sería el crear un flujo claro de todo tu embudo. ¿Vale? Cuando tú diseñas este flujo, por eso antes de meternos en diseñar el landing, en VSL, en hacerlo todo, tenemos que establecer, o sea, tienes que tener claro, incluso cuando ya lo hayas hecho, cuando estés, oye, con un proyecto avanzado, que has llegado a ese punto de estancamiento, da igual, replantéate el hacerlo todo no de cero, porque nunca se parte de cero, pero sí hacerlo todo bien desde la base, desde un inicio. Antes de ponerte a retocar, antes de ponerte a hacer 1000 historias y 1000 pruebas y error, si te centras en ese primer paso de crear ese workflow, ese flujo de trabajo sólido de todas las fases que va a atravesar un cliente tuyo a tu embudo, el que lo tengas full sistematizado, es decir, para que nos entendamos, que lo tengas, pues como hablo, ¿no? Creo que os vais a cansar de escucharlo, que lo tengas sistematizado, que vengas, vale, pues de aquí la tasa de rendimiento es X, vale, de aquí a aquí es Y. La tasa de rendimiento de este paso a este paso es Z y la tasa de rendimiento de este paso a este paso es A. Si de base y de raíz ya lo tienes sistematizado, lo tienes de esta manera, que dices, vale, pues yo sé
cómo medir la gente que me entra al funnel. Vale, yo sé cómo medir de toda la gente que me entra a mi landing page, a mi página de ventas, sé cómo medir cuánta gente entra, cuánta gente me agenda llamada o cuánta gente me va directamente al carrito. Da igual, el funnel que tú tengas, específico de tu negocio. Da igual si es con Closer, si es con USL, si es con directamente a checkout, si es con carrito. Da igual, porque no puedes llegar a ese punto si no entiendes esto. O sea, si tú entiendes esto de raíz, lo que es la base, lo que es la lógica detrás de un embudo de ventas eficiente, de un sistema comercial lógico y funcional, si tú entiendes la base, el luego aplicarlo, o sea, puedes hacer lo que te dé la gana. Y es un poco el concepto que nosotros aplicamos a la hora de escalar. Es decir, nosotros, al de raíz tener sistematizado todo el proceso, lo que hacemos es, vale, como tenemos medido todo y sabemos el funcionamiento y el rendimiento que nos va a dar, nos es muy sencillo y muy cómodo, sobre todo muy cómodo, y es un factor diferencial que el que esté detrás de esta pantalla y lo haya experimentado lo sabe, es muy cómodo el testear. Que de normal, coño, cuando tú planteas un testeo a un empresario, a un emprendedor, es como, joder, ¿vamos a testear esto? ¿Vamos a realmente cambiar esto que tal? Claro, a nosotros, al tenerlo tan medido, me va a dar exactamente igual, porque si yo, por ejemplo, detecto que puede haber un cuello de botella, yo lo que voy a hacer es testear. O sea, no hay una varita mágica, no hay una estrategia de ventas, digamos, 100% optimizada, que sea perfecta y que te dé un rendimiento asegurado al 200%. No la hay. Lo que tienes que hacer es testear al mercado. Es decir, establecer testeos que te diga, que te valide el mercado mismo lo que funciona y lo que no funciona. Así de fácil. ¿Qué ocurre? Que si tú no tienes tu sistema preparado para medir todo esto, es imposible. Porque claro, es cuando te entra el miedo y dices, joder, ¿en serio voy a testar esto? No sé si me dará un buen resultado, seguramente sea peor. A mí me da igual que ese testeo sea peor. Porque cuando yo testeo una posible solución o una posible, digamos, actualización de un embudo, ya sea mío o de mis clientes, al tener sistematizado y parametrizado para poder medir todo el rendimiento, si el resultado es malo, es un win-win igualmente. ¿Por qué? Me explico. Si yo meto un testeo y la actualización es a mejor, es decir, me da un mejor resultado, genial, ya sé lo que funciona, ¿no? He escalado en ese sentido. Si por lo que sea ese testeo no da el mismo rendimiento o da un rendimiento peor, tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque tienes en tu poder la información de saber qué es lo que no te funciona, que es igual de válido que saber lo que funciona, porque si sabes lo que no funciona, sabes lo que no tienes que aplicar para no entrar en un proceso de estancamiento. A partir de ahí ya es cuando entramos, ya hemos visto el punto 1, el punto 2, el punto 3, a partir de aquí ya es cuando entramos en la optimización continua como motor del éxito, ¿vale? Que es donde entramos con lo que os acabo de comentar, la importancia del testeo, ¿vale? Cuando tenemos esa estructura a nivel sistema solidificado, cuando lo tenemos, digamos, asentado a nivel estructural, que nos permite el ver, oye, si hago A o hago B, ¿qué resultado me da A y qué resultado me da B? En cada parámetro de mi negocio, en cada parámetro de mi embudo de ventas, en cada parámetro de mi departamento de marketing, en cada parámetro de mi departamento de fulfillment. Lo tengo tan sistematizado que si yo aplico A, sé el rendimiento que me va a dar en todas las fases, en todos los puntos, en todos los departamentos. Y si aplico B, tengo el resultado en todos los departamentos medidos y puedo hacer una comparativa que me diga, vale, pues A es mejor que B o B es mejor que A. Y ya tienes un poco el roadmap y el nuevo camino a seguir. Vale, pues hay que seguir la metodología A, que es la que mejores resultados me da. Entonces, es súper importante cuando tenemos un sistema de medición, un sistema de métricas, un sistema de números, digamos, sólido a nivel estructural dentro de tu negocio, es súper importante y es súper necesario el establecer la fase de testeos. El que puedas testear sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de miedo, que no tengas miedo en testear. ¿Cuándo tienes miedo en testear? Cuando no sabes si lo que vas a testear te va a dar un mejor o peor resultado. ¿Por qué no lo sabes? Pues no lo tienes medido. Si lo tienes medido y lo tienes sistematizado a nivel estructural, no tienes ningún miedo en testear, porque vas siempre a querer buscar la mejora, vas siempre a querer buscar el escalar, que es el motivo principal de este vídeo. En segundo lugar, dentro de este último punto, tienes que escuchar el feedback constante que te da el mercado, porque al final, o sea, tenemos que entender que cuando nosotros logramos dar con una metodología, con una estrategia a nivel negocio que nos produce un rango de facturación, digamos, óptimo, a nivel estándar dentro de mi mercado, tenemos que entender que eso no es vitalicio, o sea, eso no es para toda la vida. Y sí que es verdad que lo veo muchas veces, ¿no? Oye, pues sí, yo con mi negocio facturo 100.000 euros al mes. Genial, me parece estupendo. No, aparte de que no sé cuál es el estándar de tu mercado,
que me encantaría saberlo para saber decirte, ¿no? de si estás en under o en over performance. Pero aparte de eso, mucho más allá de eso, creo que es importantísimo el tener claro que eso no es para siempre. O sea, que eso no es vitalicio, no tienes asegurado por contrato que eso vaya a ser eternamente así. Es el mercado. El mercado es el que manda. Y ya lo decía Darwin, o te adaptas o te extingues. Pues en el mercado es lo mismo. O te adaptas al mercado o tu negocio se va a acabar extinguiendo. Por eso es vital asentar bien este concepto que va hilado con el último, ¿no? Interacción rápida y eficiente, que es el hecho de acostumbrarnos a buscar siempre la mejora, la optimización constante, que independientemente del resultado, vale, estaba aplicando la metodología B, que me estaba dando un resultado X, vale, aplicando la metodología A me da mejor resultado que la metodología B, genial, me está dando un resultado mejor, perfecto, pero es que llegará el momento en el que tengas que, implementar la estrategia C que dé un mejor resultado que la estrategia A, por así decirlo, y eso es lo que te permite escalar en el tiempo, lo que te permite que si entras en una fase de estancamiento sepas cómo salir de ahí sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de angustia, sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de dolor en tu negocio, que puedas salir porque tienes tu negocio tan sistematizado y tan preparado para escalar, pues es como, yo lo entiendo como, y lo visualizo como una máquina, ¿no? Donde implementas ciertas mejoras que hacen que esa máquina pueda abarcar la escalabilidad, que esté preparada para escalar. Pero si la máquina no está con esa sistematización, con esos sistemas, con esos procesos, es muy complicado que escale, es súper complicado. O sea, es de verdad, os digo, muy tedioso, porque vas como un ciego, vas dando palos al aire, al agua, que no sabes ni si son buenos, ni si son malos, ni si son mejores, ni si son peores. Entonces, para mí lo más importante a la hora de salir de, por así decirlo, ese estancamiento es seguir estas 4 pautas. Es decir, entender muy bien que el mercado va hablando, el mercado te va diciendo, el mercado se va actualizando, que tienes que estar muy presente y tener este concepto muy claro para ser capaz de adaptarte con él, de ser capaz de surfear, seguir surfeando, por así decirlo, esa ola que es el mercado. A partir de ahí, tener una estructura sólida a nivel interno que te permita medir muy bien cuál es el rendimiento de todas las patas de tu negocio. Y por último, tener súper claro y súper integrado el concepto de optimización constante. Nunca dejar de buscar la optimización, porque por muy poco que sea ese factor diferencial de progreso, sigues progresando. Y el cómputo global, si lo analizamos en función del tiempo, siempre va a ser un factor que marque la diferencia, que te permita el seguir avanzando, que te permita seguir escalando, que al final lo que suele ocurrir, sobre todo cuando iniciamos un negocio que comienza a funcionar, es que pasar de cero a algo es un cambio brutal, es un cambio significativo que motiva, que te alegra, que tal, pero a medida que avanzas en el tiempo, el escalar, sobre todo cuando llegas a facturaciones un poco más altas, el escalar ya no es como pasar de 0 a 100.000, es decir, ya no es un salto grande, pero sí que tienen que ser saltos progresivos en el tiempo, lo que te permite, oye, el tener o seguir manteniendo resultados, digamos, tangibles y significativos en el tiempo. Y tenemos que tener claro que el proceso es así, que el proceso es, oye, progresivo, que a medida que avanzamos, a medida que crecemos, a medida que escalamos, lo más importante para mantener ese ritmo, porque lo más difícil no es llegar, o sea, lo más difícil no es facturar 1 millón al mes. Eso no, que obviamente es complejo, pero no es lo más difícil es mantenerlo en el tiempo. Y hacerlo más de una vez, o repetirlo más de un mes, ¿no? Entonces, si no somos capaces de asentar muy bien estos conceptos a nivel estructural, a nivel sostenibilidad en tu negocio, es imposible el que puedas ser capaz de escalar. Y vas a estar estancado en tu negocio de por vida. Y seguramente llega el momento en el que esa curva de crecimiento se estanca, comienza a decaer, te desmotivas, mi negocio no funciona, no soy capaz de sobrellevarlo y terminas cerrando tu negocio, cuando lo único que necesitabas era entender esos 3 conceptos, estos 4 pasos. Es lo único que necesitabas entender, lo único. Porque teniéndolo así, creedme que es simple escalar, es simple. O sea, no es fácil, pero deja de ser complejo. Es complejo cuando no tienes interiorizados estos 4 pasos. Una vez los dejas, una vez los apartas de lado un poco ese ego de emprendedor digital y asientas que esto es así, tal cual te lo estoy comentando, ves la escalabilidad de manera distinta, porque lo ves como un proceso lógico dentro del desarrollo de tu negocio. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si esto ha resonado contigo y te sientes identificado con tu negocio, eres dueño de negocio, de agencia, de un emprendimiento digital, da igual,
y ha resonado un poco o te ha hecho pensar, quiero decirte que te dejo un enlace aquí en la descripción del vídeo para que puedas, digamos, ver un entrenamiento que he preparado, que es completamente gratuito, donde explico en todo detalle el paso a paso de cómo nosotros hemos creado esa infraestructura, hemos implementado nuestros sistemas, esos sistemas que nos permiten detectar y parametrizar muy bien el rendimiento de cada pata de un negocio, el mío, el de mis clientes, que nos ha permitido el facturar más de 7 millones de euros para nuestros clientes durante este último año. Y te explico en ese entrenamiento gratuito el cómo, digamos, toda esta infraestructura y todos estos sistemas podrían funcionar también en tu negocio. No olvides suscribirte porque voy a estar compartiendo mucho valor, sobre todo a nivel experiencia, de lo que me ha funcionado a mí, que hoy en día vemos, pues oye, mucha gente hablando de negocios, de mucho dinero, de cómo escalar negocios y no han escalado ningún negocio, o muchas veces solo han escalado el suyo, uno. Pero al final, cuando tú escalas no solo el tuyo, con 1000 seguidores que teníamos en Instagram, sino que escalas el de los mejores infoproductores, los mejores emprendedores digitales, los mejores creadores de contenido de España, de todo el habla hispana, de absolutamente todo el habla hispana, cuando eres capaz de escalar eso, es cuando realmente esta información que te estoy compartiendo es una información que no solo puedes aplicar, sino que no la vas a encontrar en todo YouTube. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos